Listo, entonces les decía, para hoy vamos a ver planillas de control. ¿Qué son las planillas de control? Pues aquellas que nos ayudan a llevar ese, digamos, como ese paso a paso, como si necesitamos un dato histórico, lo tengamos a la mano, lo podamos nosotros ver claramente y tomar esa información para obtener resultados precisos. A veces la memoria nos falla, entonces, ¿cuántos que era? ¿9 o 10? No, eran 15 y así nos quedamos y los datos pues están errados y por ende el resultado final pues también va a estar errado. Entonces, una planilla de control me ayuda a mí a mantener esa información guardada, ¿sí? Esto se puede guardar por años y ahí va a estar la información. Si usted dice, bueno, yo el año pasado, el antepasado hice este producto, me acuerdo que me voy al listado, ¿cierto? Y miro, ah, sí, mire, este era el producto, sí, este fue el proceso. Entonces, es crear esas planillas de control. ¿Para qué creamos planillas de control? Pues creamos planillas de control para, por ejemplo, llevar un control del número de productos defectuosos que está resultando en la operación. Entonces, por ejemplo, yo hago trajes de baño y los trajes de baño, entonces estoy vendiendo tantas unidades mensuales, pero pues estoy reportando pérdidas y no sé por qué. Entonces empiezo a mirar en los controles de producción y digo, bueno, lo que pasa es que ha habido muchos errores, siempre hay que corregir este punto, entonces miramos cuál es el punto que más se repite y ahí es donde empezamos a aplicar control, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno hace una planilla de control? También basados en la lógica que ustedes le ponen a su trabajo cuando lo van a realizar. ¿A qué también podemos crearle una planilla de control? A los pedidos. Entonces, por ejemplo, ese es como lo más claro o lo más común entre todos los que estamos acá, ¿sí? Entonces, vamos a crear una planilla de control para los pedidos. Entonces, ¿cuántos pedidos están ingresando realmente al taller? ¿Sí? ¿Cuántos de ellos de pronto han sido exitosos? ¿Cuántas unidades se entregaron de ese modelo? ¿Sí? Y nosotros aquí, ¿qué información vamos a colocar? Toda la que nos permita hacer un análisis del proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces ya tomamos acá eh, la primera, la primera fila, ¿sí? Vamos a hacerle combinar y centrar por ahora hasta la J, porque no sabemos cuántas casillas vayamos a usar. Y le vamos a colocar planilla de control. Vamos a colocarlo en mayúscula. Planilla de control de pedidos. ¿Sí? ¿Qué información podemos obtener nosotros de ahí? Pues entonces, primero vamos a colocar un ítem. ¿Qué es un ítem? Es el control, ¿sí? De cuántos productos estamos hablando, de cuántos pedidos estamos hablando, ¿sí? Entonces, de ahí para allá yo voy a colocar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿sí? Y al final, ¿sí? Vemos, no, 10 pedidos, 15 pedidos, 30 pedidos, 50 pedidos, ¿sí? En el mes, en el año, en la semana, como ustedes lo lleven clasificado, ¿sí? ¿Qué más vamos a colocar? ¿Qué creen ustedes que es importante de acá? Podríamos decir que fecha de recibido, ¿sí? ¿Por qué una fecha de recibido? Porque al final también voy a tener una fecha de entrega, ¿sí? Y yo voy a comparar entre la fecha en que recibí y la fecha en que entregué, cuánto me demoré con ese pedido dentro de mi taller, ¿sí? Y luego voy a analizar si, por ejemplo, yo digo que en 15 días debe salir un pedido de esas dimensiones y de esas características, pero resulta que me demoré más de esos 15 días, algo está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Eso nos permite a nosotros tomar acciones para ese control, por eso se llaman planillas de control, ¿sí? Fecha de recibido, ¿qué más podría ir acá? Entonces, cliente, ¿sí? ¿De qué cliente estamos hablando? ¿Sí? Producto, ¿cuál es ese producto? ¿Sí? Cantidades, ¿sí? Cantidad de ese producto.
Y entonces fíjense que todo lo que estamos colocando acá, ¿sí? Como todavía no le he hecho ninguna modificación para las tablas, ¿sí? Entonces se me va colocando la letra, por ejemplo, acá no se ve completo, está oculto. Entonces, ¿qué tenemos que Venga, hacer? yo no había visto que había reunión, que había clase. Sí, señora, todos los martes hay clase y digamos que los martes pasados no ha habido así como hoy, porque les envió un video para que fueran analizando la información para el jueves. Sí, pero hoy como es planilla de control es más sencillo, entonces ya lo vamos a ver directamente. ¿Listo? Bueno, Ya, entonces les decía, esta información que se está quedando acá, ¿sí? Pues ya sabemos cómo lo podemos cuadrar. Simplemente tomamos estas de acá, ¿sí? Hasta producto, digamos. Y lo vamos a ampliar. Eh, yo creo que este tamaño es suficiente para una fecha, pero para un cliente y para un producto esa información debe ir un poco más extensa, entonces lo vamos a abrir un poco, ¿sí? Aquí no me tomo las dos. Entonces vamos a abrir un poco acá, ¿sí? Para que podamos escribir. La fecha todavía me sigue quedando un poco amontonada. ¿Yo qué puedo hacer? Ajustar el texto aquí arriba. Ajusto texto y de una vez se me acomodan. Y luego lo que hago es centrar. Centrar. Si de pronto cliente y producto no lo voy a tener centrado, sino alineado a la izquierda, pues le damos aquí arriba, alinear a la izquierda, ¿sí? Ya estos, digamos que todas estas eh, operaciones ya las hemos visto, ¿sí? Listo. ¿Qué más creen ustedes que es importante acá para llevar un control de esos pedidos? ¿No? ¿Ninguno? Cuando ustedes llevan ¿El control precio? del precio, sí, puede ser el precio. ¿Qué más? No, no sé, no me imagino. Mire, por ejemplo, cuando hablamos de cantidad, nosotros podemos decir que las cantidades también las podemos ver por tallas, ¿sí? Entonces, por Sí, ejemplo, la podemos ver como XS, S, M, L, XL. Digamos que hasta ahí manejan ustedes ese tallaje. Entonces, precio todavía no puede ir acá, ¿sí? Y lo que hacemos es tomar esta y la combinamos y centramos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cantidad, la podemos ver por tallas, ¿sí? Y luego puede haber acá un total, ¿sí? Para que luego lo podamos ver de esa manera, ¿sí? Entonces, en cantidad lo podemos tomar así. Como esto se me está saliendo de acá, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es combinar y centrar esto, ¿sí? Combinar y centrar, ¿sí? Para que todo me quede dentro de un mismo formato. ¿Sí vamos ahí o voy muy rápido? Digamos, no les estoy explicando cómo combinar y centrar y ajustar, eso ya lo hemos pero visto. sí, ya lo hemos visto, pero no, sí, vamos bien. Listo, entonces XSS, donde están las tallas, están esas casillas muy grandes, porque acá solamente habrá un número, ¿sí? Digamos que de 2 dígitos, 3 dígitos Sí. a lo sumo, ¿sí? Entonces, estas las podemos hacer más pequeñas, ¿sí? Y lo que hacemos es seleccionarlas todas y las vamos a reducir a este tamaño, ¿sí? Y ahí quedó ya todo. El total, sí, pues digamos aquí serán 500 unidades, 200 unidades, 1000 unidades, 10.000 unidades, depende de lo que ustedes estén manejando, ¿sí? Desde ahí para allá, miren que el formato ya va agarrando, pues, forma, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces decíamos que precio, ¿cierto? Y fíjese que precio no está
centrado, pues lo vamos a centrar y lo vamos a ajustar de una vez por si en algún momento tenemos que hacerle algún cambio. Y que esto debe ir combinado y centrado igual que lo demás. ¿Qué más podemos nosotros tener acá? Disculpe, por ejemplo, en precio, no, como por ejemplo en las cantidades, por ejemplo la XS por tallas, por ejemplo piden 1, 2, 3, 20, en precio, pues me digo yo, no sé, sería ser en vez de precio, valor unitario y luego valor total. Sí puede ser, pero pues igual si, digamos, si se las pagaran diferentes, ¿sí? Si la XS tuviera un precio y la XL tuviera otro precio, sí, digamos que valdría la pena hacer como la aclaración, ¿sí? Y la fórmula pues va a cambiar, ¿sí? Ah, bueno. Pero si todo tiene, independientemente de la talla, tiene un mismo valor, pues lo dejamos como precio, ¿sí? Em, Listo. Ahora, ya teniendo el precio, ahí sí lo que podríamos hacer es colocar acá el total del negocio, ¿verdad? Por cuánto fue ese negocio que cerramos, ¿sí? Entonces, combinamos y centramos, centramos en ambos y ajustamos. Y aquí entonces vamos a escribir total. eh, Se me fue el nombre. ¿Unificado o cómo? No, aquí es valor total pedido, ¿sí? Valor total del pedido, ¿sí? Para que sepamos que, por ejemplo, si yo aquí tengo en X, en S2, en L5, ¿sí? A un precio de 15.000 pesos, ¿sí? Ve, el precio acá de 15.000 pesos, ¿sí? Aquí me va a dar un resultado, ¿sí? Si son a 15.000 pesos por estas 7 unidades, pues me va a dar un resultado de cuánto yo tendría que cobrar, ¿sí? O cuánto me tendrían que pagar por ese negocio. ¿Sí? De pronto, cuando se hizo a lápiz y papel, escribimos mal y no nos dimos cuenta que nos estábamos tumbando, ¿sí? O pues un error humano, ¿sí? En cambio, el Excel inmediatamente me arroja el valor y yo tengo que saber exactamente qué es lo que va ahí, ¿sí? Eh, ¿Qué podemos también colocar nosotros acá? Observaciones, ¿sí? Combinar y centrar, centrar todo, ajustar texto. Vamos a colocar observaciones. Entonces, ¿qué es eso de las observaciones? Pues lo que el cliente nos pueda decir que debemos tener presente. Por ejemplo, estamos haciendo pantalonetas. Entonces, cada una de las tallas tiene ¿qué? Un tamaño diferente en cuanto al caucho, ¿sí? Entonces acá podemos colocar ese tipo de observaciones. O, por ejemplo, no, que estamos haciendo una blusa, entonces charreteras en tono de contraste, toda esa información, ¿sí? Que nosotros creamos relevante, las podemos colocar ahí. O también podría ser, por ejemplo, que se debe entregar 2 días antes de la fecha pactada por alguna razón, ¿sí? O debemos entregar algún parcial, ¿sí? Entonces, acuérdense que aquí yo les decía que había una fecha de recibido, ¿sí? Y luego nosotros podemos colocar acá fecha de entrega parcial y fecha de entrega total, ¿sí? Porque puede ser que nos digan que tenemos que adelantar algo antes de entregarlo todo, ¿sí? Entonces puede haber una fecha parcial. Entonces fíjese que eso debe ir antes de observaciones, ¿sí? Se me olvidó colocar esas dos casillas. ¿Qué tengo que hacer? Pararme acá, ¿sí? Donde está esta flechita negra, le doy clic derecho y le voy a dar insertar. Inmediatamente le doy insertar, me coloca una columna delante de observaciones, pero me faltan dos. Entonces voy a colocar la siguiente, insertar, y ahí ya las tenemos.
Entonces, ¿cuáles eran esas que nos hacían falta? Pues, fecha de entrega parcial. Y fecha entrega final. ¿Sí? ¿Por qué nosotros debemos tener en cuenta estas dos fechas? ¿Sí? ¿O por qué las debemos colocar acá? Porque mire, usted todas las mañanas o todas las tardes o al final del día, cuando usted vaya a hacer el control de lo que lleva en producción, usted va a decir, bueno, la fecha parcial es para tal día. ¿Cómo vamos con eso? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Y empezamos a revisar, bueno, cuántas unidades eran lo pactado, y empezamos a hacer control. Cuando nosotros tenemos toda esta información así clara, es mucho más fácil llevar un control de la producción, ¿sí? Poder decir, vea, si el cliente me dijo que yo tenía que entregar el 31 de octubre, ¿sí? Pero que un parcial era para el 20 de octubre, un parcial de tantas unidades. ¿Cómo vamos con esas unidades? ¿Sí? Vamos adelantados, ya están listas, las podemos entregar antes, ¿sí? Y vamos llevando ese control. Y no esperamos a que llegue el 20 de octubre y por allá como que nos alcanzamos a acordar, o el cliente, no nos acordamos, el cliente nos llamó, vea, estoy esperando el parcial. Ah, fue madre, nunca llevé el control, ¿sí? Y resulta que esas prendas no estaban listas. Entonces, estas planillas nos ayudan a nosotros a que todos los días nos sentemos, sea iniciando el día o finalizando el día, o a la mitad del día después del almuerzo, revisar cómo vamos con ese control, ¿sí? Cómo vamos con ese pedido, ¿sí? Y esto, pues digamos que toda la información que coloquemos acá debe ser la información más relevante para poder llevar ese control. Aquí también, ¿qué podemos colocar? Por ejemplo, si se lo estamos dando a alguna persona en específico, ¿sí? Entonces, lo podemos colocar acá. Entonces, por ejemplo, antes de las cantidades, nosotros podríamos insertar una casilla y decir que aquí, ¿sí? Vamos a colocar, combinar y centrar esto, vamos a colocar al operario, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que Luis, les voy a poner un ejemplo. Luis está haciendo las tallas S y L, pero Pedro está haciendo las tallas XS, que son 3, y la M, que son 5, ¿sí? Y Juan, que le rinde menos, está haciendo la XL, ¿sí? Que son 7. Entonces ya sabemos que Luis está encargado en este producto de realizar las tallas S y L, mientras que Pedro está haciendo la XS y la M, y Juan tiene la XL, que Juan le rinde menos, entonces le dimos solo la XL, que son 7 unidades. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, sí, señor. Sí, entonces ahí ya Igual lo... sirve para cuando se trabajan por operaciones, ¿cierto? Exactamente, ¿sí ve? Entonces, luego en este mismo control nosotros podemos colocar, por ejemplo, los pagos, ¿sí? Entonces le vamos a pagar a Luis, a Juan, ¿sí? Nosotros podemos aquí mismo hacer en otra tabla, sacar la información de acá, ¿sí? Parte de esta información que es el operario y la cantidad y los precios, y nos lo llevamos a otra tabla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí ya no necesitamos, sino llevarnos producto, operario, cantidad y precio, ¿sí? Y esto que está acá no lo llevamos para la otra tabla. Entonces le damos control C, acuérdense, control C, y en la hoja 2 lo vamos a colocar por acá, control V, ¿sí? Ya tenemos esta información, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es acomodar nuevamente la tabla, ¿sí? Estas dos las vamos a ampliar, estas de acá las vamos a reducir, ¿sí? Y vamos a ir creando esta nueva tabla para los pagos. Entonces acá vamos a colocar, acuérdense que siempre debe haber un ítem, ¿sí? Para saber cuántos pagos realizamos en el mes. 5, 6, 7, 10, 15 pagos en el mes.
¿sí? Uno para Pedro, uno para Luis, uno para Juan, ¿sí? O cuántos para Pedro, dependiendo de los productos o los diferentes productos, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer las fórmulas de todo esto. Y así sabemos cuánto también le tenemos que pagar a cada uno, ¿sí? Y ahí vamos llevando planillas de control. Pero entonces esta planilla de control que tenemos acá ya no es del pedido, sino es planilla de control de pagos. Si son más específicos, de pagos a operarios. Y nosotros vamos creando todo esto, ¿sí? Entonces es mucho más práctico, ¿sí? Para ustedes, bueno, para todas las empresas, tener toda la información así recopilada, porque cuando Luis diga, ¿sí? Por ejemplo, siempre está Luis, Pedro y Juan, ¿sí? Control C, control B, digamos que hay estos tres productos, entonces ellos están, ¿sí? Cuando Luis diga, vamos a pagarle a Luis, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Aquí vamos a colocar un filtro, ¿sí? En donde está el operario, vamos a colocar un filtro. Y, bueno, es que de pronto la tabla no está llena y no nos está dejando filtrar. A ver qué pasa acá. Bueno, el caso es que nosotros podemos filtrar todos los pagos de Luis. Ya sabemos cuánto le hemos pagado a Luis o cuánto le debemos pagar a Luis para que quede más claro. Espérenme a ver si es que esto es porque... bueno, mi Excel está fallando. La flechita del filtro le salió en una casilla donde dice planilla de pagos. Ahí es donde está la flechita. Sí, pero no debió salir ahí. Porque pues ahí no tiene nada que ver. Vamos a quitar el filtro. Y es que mi Excel de verdad está fallando. Hoy he estado peleando todo el día con este Excel. Bueno, entonces, ustedes cuando le den filtro acá, le va a aparecer en operario. Entonces nosotros podemos filtrar por operario y saber cuánto se le pagó en el mes a cada uno de ellos o cuánto se le debe pagar a cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, entonces estábamos acá en esta, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a llenar la información, pero para eso nosotros pues necesitamos crearle las fórmulas a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar, digamos que hasta acá sería la tabla, le vamos a dar todos los bordes para que nos quede ya como una tabla y podamos ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ítem, entonces este sería el primero. Fecha de recibido, entonces lo recibimos el 5 de octubre del 2021, la fecha de hoy. Cliente, entonces María Paz, coloquemos, ¿sí? Producto, camiseta. Camiseta tipo polo. Puede ser de esa manera o podemos colocar la referencia, ¿no? Referencia 1001. Un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos los datos de las cantidades que entregamos. Total. ¿Qué vamos a colocar en el total? Pues vamos a colocar la suma de todo lo que hay acá, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nos paramos acá donde dice total, nos vamos a autosuma, ¿sí? Y él nos tomó digamos, estas dos casillas hasta donde estaba el primer número, porque la siguiente casilla está vacía, entonces ya no la toma, ¿sí? Pero yo, ¿qué hago? Lo tomo desde la XS hasta la XL, le digo, hasta aquí necesito que me sume, ¿sí? Todo lo que yo coloque en esas casillas me lo sume en ese total, para saber cada uno de ellos qué hizo con esas fallas, digamos, ¿sí? Ahí. Y lo que yo hago es pararme acá y arrastrar
hasta el final de la tabla, ¿sí? Hasta el final de la tabla voy a arrastrar la fórmula. ¿Sí quedó claro? Entonces, mire, a la siguiente ya dijo que eran 8 y aquí pues 7 porque no hay más nada en las otras casillas. ¿Sí quedó claro esta parte? Digamos que aquí esto ya lo habíamos visto. Sí, señora. Sí, está quedando claro. Listo, entonces luego tenemos un precio. Entonces, por esta referencia, bueno, mire. Tanto Luis como Pedro como Juan están trabajando la misma referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos ahí y nos paramos aquí en la esquina y bajamos, ¿sí? Y listo. Pero resulta que nos está tomando como si fueran diferentes referencias, ¿sí? ¿Qué puedo hacer acá? Le doy control C a esta casilla, control B acá. Una vez tenga las dos, la bajo hasta donde la deba bajar y todo me lo dé. Ay, Dios santo, que este Excel me está fallando. ¿Sí? Que una vez teniendo estas dos iguales, ¿sí? Yo tomo acá, bajo hasta donde tenga que bajar y todo me coloca la misma referencia, ¿sí? Pero como no es hasta allá, solamente hasta acá, entonces hasta ahí, ¿sí? El cliente María Paz es para todos, entonces, ¿qué hacemos acá? Combinar y centrar, centramos todo, alinear a la izquierda, ¿sí? Y María Paz es el cliente de estas referencias. Fechas de recibido, pues si es la misma fecha, ¿cierto? De todas las tallas, pues simplemente vamos a colocar acá la misma fecha para todos. Tenemos que seleccionar los dos primeros y luego sí arrastrar para que no nos haga ningún consecutivo, sino que nos los copie igual. Y en los ítems, Y ahí no se puede combinar y centrar en la fecha. puede ser, sí, eso digamos, lo pueden manejar ustedes como lo quieran, ¿sí? Como lo quieran organizar. También lo pueden combinar y centrar si es la misma fecha para todos, ¿sí? Él les dice que como ya tenía los tres datos llenos, le pregunta que, o sea, le informa que le va a tomar el primer dato, ¿sí? Vamos a ver si de pronto no lo vieron. Cuando yo le doy combinar y centrar, entonces él me dice, vea, la combinación de celdas solo conserva el valor de la celda superior izquierda, es decir, la primera, y descarta el resto de valores. Usted le dice que sí, que lo que necesitamos es que la primera quede ahí, listo. Y lo centramos. Y el ítem también va a ser, lo vamos a combinar y centrar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es el mismo pedido, ¿sí? Recuerde que este ítem es para llevar el control de pedidos. ¿Cuántos pedidos? ¿Sí? Y es el mismo pedido, solo que aquí lo estamos clasificando porque tenemos a Luis, Pedro y Juan, ¿sí? Listo, entonces esto tiene un precio, ¿sí? Y este precio es el que nos va a definir el valor total del pedido. Entonces, valor total del pedido. En este caso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí nos está sumando, como lo tenemos desglosado, nos está sumando uno por uno. Entonces, valor total del pedido. Damos un igual, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Aquí ya no vamos a tomar por talla, sino el total, ¿sí? El total multiplicado por el precio, ¿sí? Esa es la fórmula que va ahí en ese valor total del pedido. Bueno, entonces les decía aquí por este lado primero que el pago en esta planilla de control va a ser diferente porque el precio para el operario no es igual al precio al que se le paga el cliente a la empresa, ¿sí? Entonces aquí pues es lo mismo, es el total por el precio. Le damos Enter. Como en total no hay nada, porque todavía no hemos formulado, la fórmula aquí, ¿cuál es? Nos paramos acá, decimos autosuma, le decimos que nos sume de la XS a la XL, que tanto hizo, y inmediatamente ya aparece el precio, ese sería el pago al operario. ¿Sí me hago entender la diferencia entre la formulación? ¿Sí?
Fíjese que acá el precio es el precio cliente, ¿sí? Si quiere lo ponemos aquí, precio cliente. Y acá, para dejarlo más claro, entonces lo colocamos como pago operario. ¿Sí? Toda la información, digamos, que nosotros recopilamos, está basada según el análisis que nosotros vamos a hacer. ¿Sí me hago entender? O sea, acá, por ejemplo, le podemos cambiar el nombre. Aquí dice hoja 1, hoja 2. Yo le doy doble clic y cuando está sombreado, doble clic rápido, cuando está sombreado, ahí escribo, ¿sí? Entonces, esta es control pedido, ¿cierto? Otra forma de cambiarle el nombre es yo me paro acá, la siguiente hoja, me paro ahí, le doy clic derecho y aquí me dice cambiar nombre. Le doy clic donde dice cambiar nombre y empiezo a escribir. Una vez está sombreado, empiezo a escribir. Entonces esto es pago operarios. ¿Listo? Ya le cambiamos los nombres a los libros, ¿sí? A cada archivo tiene su nombre. ¿Sí me quedó clara esa explicación? Ingeniero, una pregunta, ¿por qué donde dice precio cliente tiene 15.000? ¿De cómo se coloca, cómo se da ese precio? Porque ese es el trato con el que usted llegó con el cliente. O sea, aquí yo coloqué un 15.000 como un ejemplo, ¿sí? Pero si el cliente le va a pagar a usted ese camibuso a 20.000 pesos, a 50.000 pesos, a 5.000 pesos, ¿sí? Ese es el precio que va acá. ¿Sí me hago entender? Ajá. Por Y el ejemplo, valor y el valor entonces, ok, ya. por ejemplo, si usted está haciendo pantalones en jean y se los están pagando a 6.500 pesos, ¿sí? Por el ensamble. Ok. Inmediatamente yo cambio este valor, me cambia el valor acá, ¿sí? Es decir, que ¿Cómo es esa fórmula? la del valor Esa. total, Sí. me paro ahí, voy a borrarla, me paro en la Ah, ok, casilla, ya miré. le doy igual y le digo total, le doy clic donde está el total, escribo por, ¿sí? Ujú. Y le doy clic donde está el precio y le doy enter. Listo. Inmediatamente me aparece el valor, ¿sí? Ujú. Listo, aquí tenemos Y un para las valor casillas de total. abajo, ¿cómo se hace entonces? Ya. Entonces, aquí nosotros nos paramos Tendría que en... unificarlo, ¿cierto? No, señora, espéreme tantito. Nos paramos en precio de cliente y le damos, como esto es un valor en pesos, le damos signo pesos, ¿sí? Para que nos lo acomode, ¿sí? Igual en el valor del pedido. Como esta primera ya está formulada, yo la voy a arrastrar hasta el final de la tabla y ahí ya me debe aparecer bueno, aquí no hay fórmula. Aquí no hay fórmula porque aquí yo voy a colocar es un valor que me da el cliente, ¿sí? Donde está la fórmula es que me paro y arrastro hasta el final, ¿sí? Y ahí inmediatamente me toma la fórmula. Cualquier cosa que yo ponga acá, por ejemplo, a ellos estas tallas también me las pagan al mismo precio, 6.500, 6.500, ¿sí? Inmediatamente pues me empieza a cambiar el valor, ¿sí? Empiezo a colocar los valores porque ya todo esto está formulado, ¿sí? Ya no tengo que ponerme a hacer más operaciones porque la fórmula ya está. ¿Sí me Pero hago entonces, entender? donde dice precio cliente, si son tres operarios haciendo lo mismo, Eso, para allá no se vamos. puede colocar, no se puede combinar y centrar. Todavía no. Así como está, no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a insertar una nueva columna, ¿sí? Para saber cuánto nos tiene que pagar el cliente, ¿sí? En total. Combinamos y centramos. Entonces, esta es la que se llama valor total del pedido, ¿sí? Y esta que está acá es valor total, pero no es del total del pedido, sino por operario, ¿sí? Entonces lo bajamos en valor total por cada operario. Entonces nosotros podemos aquí combinar y centrar para el valor total del pedido, ¿sí?
combinar y centrar. Y le decimos que aquí, ¿qué es lo que va a hacer él? Igual, que nos haga una autosuma de esto, ¿sí? Entonces, autosuma, ¿de qué? De estas tres casillas que están acá, ¿sí? Pero, aquí como vamos a hacer una autosuma, no le colocamos el igual, ¿sí? Autosuma, espérame que no me lo está agarrando, autosuma, y ¿qué es lo que vamos a sumar? Lo que está aquí en este total. Le está agarrando dos celdas y tiene que ser hacia abajo. Sí, pero no son estas de acá, sino las de al lado. ¿Mm? Entonces ahí nos va a dar un error. Entonces nosotros lo podemos copiar. ¿Qué queremos sumar? Queremos sumar M4, M5 y M6, ¿cierto? M4, M5 y M6. ¿Sí? Yo también lo puedo escribir sin problema. Es la misma fórmula que está acá. Suma de M4, M5 y M6. Esa es una forma. ¿Cuál es otra forma? O sea, es que Excel tiene, digamos, los comandos nosotros los podemos escribir, los podemos tomar de acá de la barra, ¿sí? Si yo de pronto todavía no recuerdo cómo es que era el tema de la autosuma, pues entonces vamos a borrar este dato, ¿sí? ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Que aquí, en el igual, me sume este, le damos clic ahí, le ponemos un más, le damos clic en el siguiente, le ponemos un más y le damos clic en el siguiente y le damos enter. Inmediatamente él me está sumando igual, ¿sí? M4 más M5 más M6. ¿Sí? Me da el mismo resultado. Entonces aquí lo que hacemos es centrar y ya tenemos, el cliente me tiene que pagar a mí 143.000 pesos, ¿sí? En el siguiente es diferente, ¿sí? Porque acá yo tengo, esto es lo que yo le pago al operario, ¿sí? Este es el total de lo que le voy a pagar al operario, esto es lo que le pago al operario por unidad y este es el total de lo que le voy a pagar al operario, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces Sí, sí. acá, señora, No, sí, que sí lo estoy entendiendo. ok, entonces digamos que hasta acá iba la tabla, ¿sí? Entonces acá, ¿yo qué voy a hacer? Voy a bajar esta fórmula hasta el final de la tabla, ¿sí? Y aquí no está formulado nada, o si está la fórmula, entonces la arrastramos hasta el final de la tabla para que me sume los demás ítems. Una vez los tengo, ¿sí? Pues tengo que colocar el valor, ¿sí? El valor para ellos es el mismo, 8.500 pesos. Inmediatamente ya sé que a Luis le pago 59.500, que a Pedro le pago 68.000 pesos y a Juan 59.500, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Si lo quiero ver como acá el total de lo que voy a pagar, pues simplemente tomo estos tres, ¿sí? Combinar y centrar y volvemos a hacer la misma operación anterior, ¿sí? Esto es igual a este más este más este, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo. Ahora, también puede ser que yo me pare ahí, le digo autosuma, señalo esas tres, ¿sí? Entonces digo, de la K, estamos en la K, ¿verdad? De la K5 a la K7, eso es lo que vamos a cambiar acá. Entonces, de la K5 a K7. Necesito que me sume eso. Listo, ya aparece el mismo dato, ¿sí? Ajustamos texto, centramos y ahí eso es lo que le vamos a total pago. ¿Sí? Esto, combinar y centrar. Y aquí lo vamos
Este es el pago de este producto, ¿sí? Los pagos de este producto. Y en la tabla pasada, ¿cómo hago para sacar el valor total del pedido? La fórmula Igual, para sacar el valor total. igual que lo que acabé de explicar, ¿sí? Entonces, borro acá. Entonces digo, me paro ahí, le doy autosuma, ¿sí? Y le digo que me lo sume desde la M4, mire, M4 a M6, ¿sí? Entonces acá lo escribo, M4 a M6, borro ese 4 y él me da, ¿sí? Se suma el valor total, ¿no? Me suma estas tres. Si hubiesen más casillas en el mismo pedido, pues sumo todas las casillas que sean del mismo pedido y él me dice, bueno, ese pedido a usted le deben pagar 143.000 pesos, porque cada una se la pagan a 6.500, ¿sí? Y el total de esas, pues son. Aló. Sí, yo estoy estudiando, dígame. ¿Listo? Sí, sí queda clara esa parte. Listo, Sí, señor. entonces, fechas parciales. Aquí sí lo podemos dejar porque de pronto solo me están pidiendo la S y la L como parcial. Entonces, la fecha parcial de esa que es el 20 de octubre del 2021. Es la única que me están pidiendo como fecha parcial, ¿sí? Fecha de entrega final, el 31 de octubre del 2021. ¿Sí? Esa es la fecha final para las demás, ¿sí? ¿Sí? Observaciones, pues ahí sí ya ustedes colocarán las observaciones pertinentes. Entonces, ¿para qué yo hago este control? ¿Para qué hago esta planilla? Para llevar el control del pedido. Entonces, ¿cómo vamos? Por ejemplo, sabemos que tenemos que adelantar la S y la L porque cumplieron un parcial de ellas para el 20. Entonces, ¿cómo va Luis con eso? ¿Sí? ¿Y a quién le vamos a ejercer control en ese momento? A Luis, que es el que me debe entregar ese parcial para este cliente, ¿sí? Claramente aquí estamos viendo solo un pedido, ¿sí? Porque acá tenemos, por ejemplo, esto, pero ustedes tienen más operarios o Luis, Pedro y Juan tienen otras, digamos que otro pedido en camino, porque mientras estaban haciendo estas camisetas polo, entonces las mandaron a bordar, ellos iban adelantando la camiseta, ¿sí? Entonces aquí puede haber otra camiseta, pero esta ya no es tipo polo, sino es camiseta manga rangla, ¿sí? De la referencia ya no es la 1001, sino ya es, eso sí ya depende de la referencia que le dé el cliente, ¿sí? Por ejemplo, esa era la 1043, ¿sí? Y esa camiseta manga rangla llegó el 15 de septiembre, ¿sí? Del 2021, ¿sí? Del cliente también era María Paz y ese lo estaba trabajando Juan, ¿sí? Y de esas estas eran las unidades por talla, ¿sí? Eran una docena, que esas me las pagaban a 5.000, ¿sí? Solo las está manejando Juan, ¿sí? Aquí, digamos que no puedo estirar la fórmula, ¿sí? Porque hay casillas combinadas, ¿verdad? Celdas combinadas. Entonces aquí yo lo que hago es que esta fórmula sí es independiente. Como este era un solo, digamos, un solo corte y lo está manejando Juan, entonces acá hago que este es igual a este de acá. Si le doy clic ahí, igual a M7, es el mismo valor y listo, ¿sí? Al final, cuando yo tengo todo, ¿sí? Si yo lo manejo por mes, lo manejo por año, como lo quiera sumar, yo aquí puedo totalizar, yo digo autosuma, ¿sí? Y él me va a tomar todo lo que haya aquí, desde aquí hasta antes de la autosuma.
Le digo, vea, en el mes entró de cortes en cuanto a dinero, debió haber entrado 203.000 pesos, ¿sí? Que es lo que llevamos hasta el momento escrito acá, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces yo ya puedo tener, listo, este mes vendimos tanto, este mes vendimos tanto, ¿sí? O yo puedo generar una nueva tabla y tomarlo basado en las fechas, ¿sí? Esos valores, ¿sí? Ya ahí sí es según, digamos que el análisis que ustedes quieran hacer, pero ya teniendo todos los datos en Excel es mucho más fácil hacer un análisis, ¿sí? Ya no tengo que coger un lápiz y papel, coger orden de trabajo por orden de trabajo, una por una, empezar a sumar, ¿sí? Sino que el Excel inmediatamente me bota el dato, ¿sí? Yo quiero saber entonces, vamos a ver aquí el filtro. No sé por qué no me está funcionando el filtro acá. Cuando ustedes le dan acá en filtro, les deja la opción en que apareció fue arriba. Control Z, vamos a señalar esto de acá. No, lo toma arriba, pero arriba no. Bueno, entonces, espérenme. ¿Alguien está haciendo este filtro? Me parece arriba este bonito. Z, le vamos a dar acá, insertar arriba. Vamos a insertar una nueva vacía. Y ahí sí, para que no me tome el de arriba. Ahora sí. Entonces vamos a dejar una vacía aquí en el medio de la planilla de control, o sea, el título y la que sigue. Vamos a dejar una vacía para que el filtro me agarre. Listo, entonces decimos, bueno, a Juan, ¿qué le tenemos que pagar a Juan? Entonces, vamos acá, seleccionar, entonces vamos a seleccionar a Juan, solo Juan, le damos a aceptar, ¿sí? Y me aparece solo Juan. ¿Qué le tengo que pagar a Juan? ¿O qué le tengo que recibir a Juan? Juan tiene 12 unidades de la referencia 1043 y tiene 7 unidades de la referencia 1001, ¿sí? Eso es lo que está realizando Juan, ¿sí? Entonces, llegó un nuevo corte, ¿se lo voy a dar a Juan? No, Juan no, porque Juan está ocupado con esto. Entonces, eso se lo podemos asignar ¿a quién? Pues al siguiente, ¿sí? A Pedro o a Luis, ¿sí? Entonces, llegó un nuevo corte, ¿sí? Este es el ítem 2. Entonces, ítem 3. Va a llegar el 7 de octubre del 2021, ¿sí? También del mismo cliente María Paz, una camiseta de manga corta, que es la referencia 1025. Es la referencia 1025. Y de esa le vamos a dar a Luis y a Pedro. A Luis le vamos a dar la XS, que son 4, la M, que son 5, y la XL, que son 3. Y a Pedro le vamos a dar la S, que son 6, y la L, que son 5. ¿Sí? Pues al final nos está diciendo que Luis tiene 12, de esa referencia, y Pedro tiene otras 11 de esa misma referencia, ¿sí? Sí, estoy siendo claro con lo que estoy haciendo acá. Esa misma planilla de control me sirve a mí para asignar trabajos, ¿sí? Y yo puedo filtrar y decir, bueno, ¿qué está haciendo cada uno? ¿Qué está haciendo Pedro?
Pedro en este momento tiene dos referencias, la 1001 y la 1025. ¿Sí? Tiene 8 de la 1001 y 11 de la 1025. ¿Sí? Y aquí pues no he llenado, pero ustedes sí se van a dar cuenta si tiene que entregar un parcial o no. Por ejemplo, de esta tiene que entregar Pedro esas 8 unidades para el 31 de octubre, ¿sí? Y acá pues no he llenado información, pero puedo tener la fecha, ¿sí? De para cuándo serían estas siguientes 11 y cómo va Pedro con eso, ¿sí? ¿Cómo va Pedro con esos dos pedidos, ¿sí? Y asimismo, cada vez que vaya llegando uno, ¿sí? Un corte, yo voy mirando, ¿listo? ¿Cómo va Luis? Bueno, Luis, si nos damos cuenta, es el que tiene más trabajo. Él tiene 12 unidades de la 1025 y 7 unidades de la 1001, ¿sí? ¿Cómo va con eso? Si sabemos que Luis debe entregar un parcial de la 1001 para el 20 de octubre, ¿sí? ¿Cómo va? ¿Sí? Y que las siguientes deben ser entregadas el 31 de octubre y aquí pues no hemos colocado fecha, ¿cierto? Todavía no hemos llenado esta casilla, pero podemos saber cuándo tendría que entregar esas 12 siguientes. ¿Cómo va Luis con ese pedido? Y empezamos a hacer control. ¿Sí me hago entender? Por qué es importante el manejo de estas planillas y cómo es de fácil poder crear una, ¿sí? Llevamos el control, todo lo tenemos a la mano, ¿sí? Entonces, estas serán para entregar el 3 de noviembre, ¿sí? Del 2021. ¿Sí? ¿De dónde saco esta información? Pues de lo que me va dando el cliente, ¿sí? Entonces, fíjense que tanto la Wrangler como la manga corta son para entregar el 3 de noviembre. Por eso aquí a Juan le habíamos dado estas primeras, ¿sí? De esta referencia, que eran 12, se las dimos todas a solo Juan. Y estas que eran 23 unidades las dividimos entre Luis y Pedro. Y digamos que casi todos tienen la misma carga operacional, ¿sí? Cuando yo coloco aquí los datos, ¿sí? A 5,000 pesos, me pagan esta camiseta, ¿sí? Inmediatamente me va sumando, ¿sí? Y aquí en esta sí podemos nosotros combinar y centrar como es la misma referencia y le decimos que esto es igual a la suma de este más este. ¿Sí? Entonces por esta referencia el total es de 115,000 pesos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí están por ahí? Señor, Ok, entonces ya lo que hacemos es darle vida a esta tabla. Entonces aquí le vamos a colocar un colorcito, ¿sí? qué Y pena, aquí, hija, es que me perdí esa parte porque pues tuve que salir a atender a una persona que llegó y pues me perdí esta parte, me la perdí. Qué pena. ¿cuál parte? Pues esto, pues solamente quedé cuando le pregunté lo de la fórmula, pero cuando usted me estaba explicando lo de la fórmula para hallar lo de el valor total del corte como tal, y pues tuve que salir y pues me perdí todo eso, pero pues normal. Ok. No, acá simplemente estábamos diciendo que cuando ya tenemos esta tabla, ¿sí? Ya la tabla quedó, ¿sí? Aquí que tenemos que ir haciendo, llenándola de información de lo que va llegando, según el cliente, el tipo de producto, el operario al que le vamos a asignar la carga. Entonces les decía, llegaron dos cortes nuevos. Uno era el 1043 y el otro era el 1025, ¿sí? Como a Juan, en el pedido anterior, yo le había dado estas 7 unidades de una sola talla, ¿sí? A Juan le di la 1043, que son 12 unidades, ¿sí? Y estas 23 unidades las repartí entre Luis y Pedro. Entonces, a Luis le di No, la Juanera. XS, la M y la XL, y a Pedro le di la S y la L, ¿sí? Y ahí ya tengo, digamos que el total en cada uno, si nos damos cuenta. Entonces, nosotros podemos filtrar acá, ¿sí? Filtramos Juan, ¿cuántas unidades tiene Juan? Entonces, Juan, ¿sí? Si nosotros tomamos acá este dato, ¿sí? Lo vemos aquí en la suma, Juan tiene 19 unidades,
¿sí? 19 unidades, ¿tiene entregas parciales? No, todo lo debe entregar el primero, el 31 y el segundo, el 3 de noviembre, ¿sí? Entonces ahí vamos llevando un control de cada uno de los operarios, ¿sí? ¿Cómo van con eso? Entonces, ¿a quién le tenemos que ejercer más control en este momento? A Luis. ¿Por qué a Luis? Porque Luis me tiene que entregar un parcial el 20. ¿Cómo va con ese parcial de estas unidades que están acá? ¿Sí? Aquí pues dice 7, pero esto pueden ser 100, 200, 500, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes estén recibiendo. ¿Cómo va él con ese pedido? ¿Sí? Si me tenía que entregar un parcial para esta fecha. Y sabiendo que estas dos, ¿sí? Estas otras las tiene que entregar cerca, que es el 3 de noviembre, ¿sí? Lo que queda de acá y la siguiente. Entonces, nosotros podemos ejercer control de esta manera, filtrando la información que ya vamos colocando dentro de esta planilla de control, ¿sí? Si lo hacemos así como de pronto lo hemos venido haciendo, ¿sí? A la memoria, pues se nos puede pasar porque somos humanos, ¿sí? Se nos puede olvidar algo, no estar pendiente de algo. Si, por ejemplo, en las observaciones decíamos que el listón rojo es para las tallas S y XL, ¿sí? Y los listones azules son para el resto de tallas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo el control en el proceso, nos damos cuenta que habían unas talla S con listones azules. En las observaciones dice que no, que las talla S son con listones de color rojo, ¿sí? Entonces, esta información nos ayuda a nosotros a llevar un control en el proceso, ¿sí? Y para eso es que creamos estas planillas de control, ¿sí? Al final, ¿sí? Podemos también ver desde la fecha de inicio, ¿sí? En que la recibimos y la fecha final en que entregamos, ¿sí? ¿Cuánto nos demoramos? Ahora, tenemos una fecha de entrega final. Ahora también nosotros podemos colocar aquí una siguiente casilla, una siguiente columna, ¿sí? La vamos a insertar y vamos a decir que esta columna se va a llamar, vamos a combinarla acá, se va a llamar fecha real, ¿sí? Fecha real de entrega. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos nosotros también a analizar, ¿sí? Si entregué el 31, ¿sí? O no, entregué después, entregué con las otras camisetas. El 3 de noviembre del 2021. Entonces, ¿cuántos días de atraso? ¿Sí? Y cuando yo veo estos atrasos es cuando yo digo, bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué me atrasé? ¿Sí? ¿Qué faltó? ¿Qué información faltó? ¿Por qué estos atrasos? ¿Sí? O si, por ejemplo, yo tenía que entregar el 31 y entregué el 20. El 20 del 2021. ¿Sí? Entonces, mire, es decir que esta referencia sí la podemos, si Juan entregó antes, ¿por qué Luis y Pedro no pudieron entregar antes? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, no, es que Luis y Pedro tenían una carga con el siguiente modelo, porque el modelo era más complicado y entonces ellos se dedicaron a adelantar este, ¿sí? Que era más grande y esto lo fueron metiendo poco a poco y entonces entregaron en la fecha que era. Y Juan, como él tenía un modelo, sí, acuérdense que Juan tenía una parte de este primer pedido y un modelo siguiente de manga rangla que era de pronto más sencillo, por eso pudo entregar el 20 estas primeras 7 y entregó el 3 las siguientes, ¿sí? Pero con una información que sea clara, no que nosotros empezamos a echar culpas y a decirle, ay, veas que usted siempre me entrega tarde, es que usted, ¿sí? Sin haber analizado la información, qué es lo que está pasando, ¿sí? No, que es que la máquina está fallando, no, que es que, por ejemplo, a Juan, ¿sí? Juan se demoró en entregar esta referencia. ¿Por qué? No, pues porque esta referencia la trajeron, pero la manga Wrangler, digamos que no venía la manga, ¿sí? Se demoraron en traer esta manga porque estaba embordado o bueno, cualquier otra cosa que pueda haber sucedido.
¿sí? Y por eso fue la demora. Entonces tenemos que controlar con el cliente las fechas de entrega, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que también poner condiciones, ¿sí? Yo le entrego en esta fecha siempre y cuando los bordados entren en tal fecha. Acuérdense que ustedes hacen una planeación de la producción y entonces ahí ustedes ya saben qué, ¿sí? Qué es lo que vamos a recibir, cuándo lo vamos a recibir y en qué condiciones, ¿sí? Para poder nosotros evitarnos los retrasos en las fechas de entrega. Si están adelantadas, magnífico, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos mayor capacidad de producción y que podemos comprometernos con otro cliente o con más cantidad en los pedidos de este cliente. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo podemos nosotros analizar esta información? Y que una planilla de control es simplemente eso, es tomar toda la información de lo que está sucediendo en la empresa, acomodarla de forma ordenada, ¿sí? Y llevar el control de lo que se está haciendo. Las fórmulas que hemos visto hasta ahora, pues son muy sencillas, son sumas, multiplicaciones, pues todavía no hemos visto restas ni nada de eso, pero pues es lo mismo, es cambiar un más por un menos, ¿sí? Todavía no hemos visto nada complejo que ustedes pueden empezar a manejar dentro de sus empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, ustedes están recibiendo pedidos, ¿sí? Bueno, entonces les decía, esto todo es un proceso, ¿sí? Aquí estamos tratando de, sí, de ver Excel, la herramienta como tal, cómo la manejan, porque digamos que ya en las capacitaciones anteriores vimos que control de la producción, control de la calidad, ¿sí? Vimos pues varios temas y vimos estas herramientas de control, ¿sí? Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues viendo en Excel cómo crear una herramienta de control de este tipo. Solo que a medida que las vamos creando, pues yo les voy dando como esa retroalimentación de la herramienta, ¿sí? No solo aprender a crear pues la planilla como tal y hacer las diferentes fórmulas que se requieran, sino como también analizar cada una pues, de estas planillas en cuanto a la información que vamos a recopilar ahí, ¿sí? Lo importante es que, pues que que la información quede clara y que ustedes también puedan, pues validar toda esta información con lo que están haciendo en la empresa, si es real, cómo funciona, si por ejemplo algo de lo que les expliqué acá, ustedes creen que lo pueden omitir, ¿sí? Porque tal vez eso no lo están manejando ahorita, ¿sí? Pero, por ejemplo, no lo manejan a detalle en cuanto a cantidad por tallas, ¿cierto? Sino que lo manejan todo en una sola cantidad porque le dan un corte completo a cada uno de los operarios, entonces sí, lo manejan diferente. Pues esas, digamos que son como los cambios que le van a ir haciendo ustedes a las tablas. Pero lo importante es que quede como claro, ¿sí? Cómo yo hago desde cero en Excel una planilla de control y para qué me sirve esa planilla de control dentro de lo que yo hago, ¿sí? Sí, Estos señor, videos, claro que sí. Eso es más avanzado y sí, está muy bien hecho porque todo más especificado y todo más clarito y más bonito. Muchas gracias.